Una vez más estamos juntos para estudiar la palabra de Dios y para orar. Y si al hacerlo te surgen algunas preguntas, algunas dudas, no dudes en escribirme en la dirección que aparece allí en la pantalla. Desde que la raza humana cayó en el pecado, la redención de todos dependía de la venida del Mesías o del Salvador. Por el pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén, un animal tuvo que ser sacrificado, su sangre tuvo que ser derramada y su piel tuvo que cubrir de alguna forma la desnudez de nuestros primeros padres. Y así, el ser humano debía siempre recordar que el Hijo de Dios tendría que dar su vida algún día por la transgresión y que únicamente la justicia de Cristo sería lo suficiente para cubrirlo. Para mantener el plan de salvación en la mente de los seres humanos, Dios ordenó a Moisés que construyera un santuario. Allí en Éxodo, el capítulo 25, el versículo 8 dice así: «Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos». El santuario y sus servicios ilustran tres frases del ministerio de Cristo en favor de la salvación del ser humano. En primer lugar, su sacrificio sustitutivo. En segundo lugar, su mediación sacerdotal. Y en tercer lugar, el juicio final. A partir de hoy vamos a ver, y en los siguientes días vamos a analizar estas tres frases o estos tres elementos. Hoy nos vamos a dedicar al sacrificio sustitutivo de Cristo, tipificado por todos los animales que eran sacrificados en el santuario. Déjenme describirles un poquito el santuario. El santuario tabernáculo o tienda de reunión estaba dividido en dos compartimentos, llamados el lugar santo y el lugar santísimo, separados solo por una cortina o velo. En el primer compartimento, el lugar santo, estaba la mesa de los panes de la proposición. Estaba a la izquierda el candelabro con los 7 lámparas o los 7 brazos, y enfrente de la cortina estaba el altar del incienso. Más atrás del velo o de la cortina que separaba los dos compartimentos estaba el lugar santísimo. En ese lugar estaba el arca del pacto o el arca de la alianza, como también se la conocía. Dentro del arca estaban la vara de Aarón, un tazón con maná y las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos escritas con el dedo de Dios. Y lo que cubría el arca era una tabla de oro que se llamaba propiciatorio, y encima del propiciatorio había 2 querubines, uno de cada lado, y sobre ellos y sobre el propiciatorio aparecía la Shekinah o manifestación de la presencia de Dios. ¿Cómo veían el plan de salvación aquellos que vivieron antes de la primera venida de Jesús? Para poder ser perdonados, los israelitas debían llevar al santuario distintos tipos de ofrenda. Aunque no vamos a describir todas, vamos a describir las que hacían referencia al sacrificio de Jesús. Debían llevar al santuario un cordero. Ese cordero tenía que ser un cordero, ya lo dijimos ayer, de 1 año, sin mancha, sin contaminación. Y ese cordero debía ser sacrificado en el santuario y su sangre esparcida en el santuario, adentro del santuario. Estas eran ofrendas que las realizaba el pecador, pero continuamente a estas ofrendas también el santuario llevaba o ofrecía un cordero a la mañana y un cordero a la tarde. Esto se llamaba el continuo sacrificio, o sea, implicaba
daba a conocer que la gracia de Dios era continua y el perdón de Dios era continuo en favor de los que creían en el Salvador. Este sacrificio, así como los demás, en realidad no expiaban el pecado. En realidad no lo podían expiar porque simplemente señalaban a futuro lo que Jesús iba a hacer. Jesús era la garantía en el futuro de que sus hijos iban a recibir el perdón cuando Él muriera en la cruz del Calvario como garantía. Era una garantía lo que se establecía en el santuario de lo que Jesús iba a hacer en el futuro. En el atrio o patio del santuario se encontraba el altar de las ofrendas o de los holocaustos y la fuente de agua. El altar de los holocaustos era un símbolo del Calvario, donde Jesús daría su vida en favor de la humanidad. Los sacrificios que ocurrían en el atrio eran repetitivos, se hacían todos los días, todos los meses, todos los años, para recordarles a los israelitas que no se olvidaran que el Hijo de Dios, vendría a morir por ellos en la cruz del Calvario. Las Sagradas Escrituras establecen el tiempo en que Jesús o el Mesías habría de venir y fue revelada al profeta Daniel en el capítulo 8 de su libro, en realidad capítulo 8 y capítulo 9. En el capítulo 9, el versículo 24, Daniel 9, 24, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Pero pregunto, ¿cuándo se iniciaría ese periodo? En el capítulo 9, el versículo 25 de Daniel, lo dice así: Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. El punto de partida para el periodo profético que señala la venida de Jesús son las 70 semanas. Es la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y si bien hubo 3 fechas o hubo 3 decretos que de alguna forma indicaban que los judíos podían volver a Jerusalén para edificar, en realidad contamos el último, el de Artajerjes, que fue dado en el año 457 a.C., porque él es el único decreto que establece la edificación de la plaza y el muro, y fue el último. O sea, que cuando nosotros contamos 457 a.C. y a eso le ponemos 7 semanas, o sea 49 años, un día por año, es la forma de interpretarlo, día por año, y a eso le sumamos 62 semanas, o sea 434 años, vuelvo a repetir, día por año, el Mesías habría de ser ungido, o sea el Mesías habría de ser bautizado. Así, cuando abarcamos 483 años a partir del año 457 a.C., llegamos al año 27 a.C., o sea, el año en que Jesús fue bautizado. Entonces, el ángel informó a Daniel, allí en Daniel, el capítulo 9, el versículo 27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Jesús fue bautizado en el año 27 después de Cristo. Y por otra semana confirmó el pacto con muchos, o sea, que eso nos lleva 7 años después, nos lleva al año 34, que fue el año en que murió el primer mártir cristiano, que fue Esteban. El punto principal de todo lo que venimos diciendo es que el texto bíblico dice que a la mitad de la última semana haría cesar
la ofrenda, o sea, Cristo moriría en la mitad de esa semana. 3 años y medio después de su bautismo y 3 años y medio antes de la muerte de Esteban. Entonces se concluye que Jesús habría muerto en el año 31 después de Cristo, dando su vida en la cruz. Y entonces sabemos el año de la muerte de Jesús, año 31 después de Cristo. Sabemos el mes, que fue el mes de la Pascua, Aviv o Nisan, como se lo llamaba. Sabemos el día, un día viernes, día 15. Y sabemos también la hora, que fue a las 15 horas, hora del sacrificio de la tarde. En el exacto momento de la muerte de Jesús ocurrió algo muy interesante. Ocurrió que el sacerdote estaba en el santuario oficiando allí y de repente se rompe, sin que nadie lo tocara, el velo o la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Eso está en Marcos, el capítulo 15, el versículo 38. Cuando Jesús exclamó, consumado es. Todos los rituales que representaban simbólicamente al sacrificio de Jesús, de aquí en adelante serían innecesarios. En la cruz, la penalidad por el pecado de la raza humana fue plenamente cumplida, por lo tanto no hacía falta ya que se sacrificaran más animales para recordar el sacrificio de Jesús. El mundo fue restaurado al favor divino, que en realidad habían caído por el pecado de nuestros primeros padres. Él puede salvar, Dios puede salvar a todos a su alrededor, pero si vos y yo queremos. Dios no fuerza a nadie, Dios no presiona a nadie. Y si lo aceptas, tendrás el perdón y el favor de Dios. Pero si no lo quieres seguir y no quieres aceptar su sacrificio, seguirás en la esclavitud, seguirás en la oscuridad, seguirás deambulando por este mundo. Y yo pregunto, ¿cuál es tu decisión hoy? ¿Te gustaría vivir sin un Salvador? ¿Te gustaría vivir sin esa garantía que hoy te da la muerte de Jesús? Yo quisiera invitarte a que tú entregues tu vida hoy al Señor. No hay mucho tiempo que perder. El tiempo se acaba. Los momentos históricos del mundo nos demuestran que Jesús viene pronto. Mi querido amigo, mi querida amiga, quisiera orar por ti para que hagas la mejor decisión hoy en tu vida. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, gracias porque Jesús sigue siendo nuestra garantía. Fue garantía para los que vivieron antes de la cruz y fue garantía y es garantía para los que viven hoy después de la cruz. Gracias porque nosotros miramos hacia atrás y vemos la cruz y podemos estar seguros de nuestra redención. Te queremos pedir que tú nos ayudes a tener la mejor decisión en nuestra vida, que tú nos ayudes a seguirte, a poner nuestra vida en armonía con tu voluntad y estar listos y preparados cuando Jesús venga a buscarnos. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Si este tema despertó interés o te quedó alguna pregunta o alguna duda, no dejes de escribirme en la dirección que aparece allí en pantalla.